Muchas veces se piensa que la palabra celebración no está vinculada con el cristiano. La verdad que Dios es un Dios de alegría, de gozo y de celebración. Como monumento para celebrar, Él ha dejado el día sábado, para que junto a Él, en comunión con Dios, pueda ser un día de celebrar y conmemorar. ¿Qué es aquello que motiva nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra celebración? Ya sea una persona solitaria o de forma individual, o un grupo colectivo, ¿podemos adorar y celebrar a Dios? Claro que sí, especialmente en el día sábado. ¿Cómo, de qué forma y qué bienestar trae la celebración, el gozo en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro corazón? Bueno, todo y un poco más vamos a estar conversando en este capítulo de Lecciones de la Biblia, al cual desde ya te digo muy bienvenido. Esta semana, el descanso sabático. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Levítico, capítulo 23, versículo 3. Un cariñoso saludo y bienvenidos, queridos amigos, al 10º capítulo de Lecciones de la Biblia de esta temporada, en donde hemos estado hablando acerca del descanso en Cristo Jesús. Y la verdad que nos hemos dado cuenta, y como decíamos en el capítulo anterior, estamos en 3 capítulos, el 9, 10 y 11, hablando especialmente del día sábado, cómo trasciende las edades, los tiempos y por supuesto también culturas, porque es necesario para nuestra vida. Y hoy estamos hablando de un día de celebración, un día de gozo. Ya mencionamos que hay que planificarlo, de entrar a fortalecer los lazos con Dios, con la familia y con las amistades. Pero también hay un propósito especial para el sábado, de renovación a través del gozo y la alegría que éste nos da. Violet, bienvenida. Aquí estamos otra vez. Pasó volando las lecciones anteriores y hoy día vamos a trabajar algunos temas interesantes en relación a cómo fortalecer aún más las actitudes positivas de quienes trabajamos dentro de nuestras congregaciones, y especialmente vamos a ver algunos elementos como el compromiso, el engagement que está tan de moda ahora, esta nueva variable que todos deseamos tener en nuestras organizaciones. Personas comprometidas con la camiseta puesta. Así es. Qué importante entonces la temática que vamos a tratar. Y vamos a orar, pero antes vamos a tener un motivo muy especial de oración y también una dinámica para que tú nos escribas, para que tú participes. ¿Por qué razón o cuáles son los motivos más grandes por el cual tú tienes que agradecerle a Dios? ¿Qué te parece? Pon tu nombre, de dónde nos estás viendo y pon allí cuál es la mayor alegría que tú puedes expresarle a Dios, cuáles son aquellas bendiciones, aquel gozo, aquello que te provoca gozo en el corazón. Pueden ser cosas simples de la vida o algún testimonio maravilloso que ha ocurrido, tal vez una sanación, tal vez Dios te libró de algún peligro, alguna situación, te dio una respuesta ante una petición que tenías, no lo sé. Haznos saber, compartir y también eso va a servir para que algunos amigos que les está costando descubrir algún elemento de gozo para reconocer a Cristo Jesús, tal vez nos va a permitir darnos cuenta que también en nuestra vida tenemos mucho por el cual alabar, alegrarnos en Cristo Jesús. ¿Te parece? Vamos a orar entonces. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos
por la oportunidad que nos das de reflexionar, de conversar, de meditar en lo maravilloso que tú eres, en lo que todo lo que permites que pase en nuestra vida y cómo tú estás presente en cada momento de ella, para poder darnos cuenta de que no nos abandonas, de que como un padre amante cuida a sus hijos, y tenemos mucho, Señor, por lo cual alegrarnos, gozarnos, aún en medio del dolor, aún en medio de las aflicciones. Gracias te damos, Señor, y permite que al terminar este capítulo podamos estar más comprometidos contigo y tomar de aquellas decisiones que nos lleven a la vida eterna en Cristo Jesús. Oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Mencionábamos, Violet, ahí en la celebración, en la introducción digo, ¿no? Que nos cuesta celebrar, ¿no? Que muchas veces, o la cultura nos ha enseñado, nos ha mostrado que la celebración es una fiesta desenfrenada en donde las emociones se descontrolan, en donde las necesidades, ¿no? La autocomplacencia es el objetivo, lo que escucho, lo que siento, etcétera. Una celebración. ¿Cómo nosotros debemos gozarnos, alegrarnos, celebrar en Cristo Jesús? Sí, tú mencionas que a veces celebramos como si el mundo se fuera a acabar. Ujú. Eh, Tirar la casa por la por la ventana, dice, ¿no? ventana. Claro, efectivamente, cuando somos demasiado impulsivos, celebramos de maneras descontroladas con excesos. Y esos excesos nos pasan la cuenta porque no hay sistema nervioso que aguante tanto tiempo con tanta estimulación. Es por eso que en psicología hablamos de dosificar, de drenar, de soltar las emociones con alegrías, con pequeños momentos, ¿no es cierto?, para que la energía interna vaya fluyendo y vaya soltando. Muchas veces pasa lo contrario también con el estrés. Aguantamos y explotamos de la peor manera. Entonces la idea es ir soltando nuestras emociones, tanto positivas como las negativas, para que esto no se genere como un volcán, ¿no es cierto?, que acumula energía y luego va a explotar. ¿Cómo podemos soltar? Por ejemplo, cantando, pintando, ordenando, moviéndonos, haciendo ejercicio. Vamos drenando para que todas estas emociones desde el impulso, ¿no?, puedan tener un buen cauce y un buen final. Estaba pensando en nuestra cultura chilena y que sin duda alguna refleja o tal vez se comparte en muchos países de nuestros amigos que nos sintonizan, en que lo primero que hacemos el 1 de enero es revisar, yo lo hago, pongo allí en Google, pongo feriados, si estamos en el 2021, en el 1 de enero del 2022, feriado Chile, año 2022. Y de repente uno dice, bien, vamos a tener muchos días feriados, ¿no? Aquí en Chile se acostumbra la Semana Patria. Son 2 días, la verdad, días festivos, pero en Chile se celebra prácticamente toda una semana. Y cuando, la independencia de la nuestro independencia país. del país, correcto. Pero cuando cae día sábado y domingo, es como que entramos en una, no quiero decir depresión, porque no lo es, pero sí decimos, Desánimo. qué fome, qué desánimo, qué lamentable. Y ahí es donde vienen nuestros parlamentarios y dictan leyes para tomarnos toda la semana. Bueno, a lo que voy es que la necesidad de celebrar, muchas veces buscamos cualquier pretexto. Año Nuevo, Navidad, que son los más icónicos y transversales a nuestra cultura, cumpleaños, pero también un día festivo, el día libre, juega el equipo favorito, la selección de nuestro país y nos juntamos a celebrar. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué necesidad tiene el ser humano de, como tú dices, de explotar como un volcán con todo lo que involucra emocionalmente, pero buscamos estos días para compartir? Ok, aquí hay que hacer una diferencia. Hay seres humanos que por sus rasgos de personalidad son más extrovertidos. Saben lo que les pasa, tienen emociones y las expresan. Necesitan, miren lo que estoy diciendo, necesitan expresarlas. Pero hay otro rasgo que muchas veces no valoramos tanto en nuestra cultura, que son las personas introvertidas, que tienen emociones pero les cuesta la expresión y son tan valiosas como las personas extrovertidas. Entonces, si tuviéramos que hacer, digamos, como un comparativo, ¿por qué en nuestro país necesitamos expresar? Porque probablemente hay cosas que no decimos en otros contextos y la forma de expresarnos
a veces con demasiada euforia, es en los partidos de fútbol, en la Semana Patria de Independencia, con los feriados largos, los famosos sándwich, etc. En las vacaciones, especialmente la juventud. No sabe expresar sus emociones por uno u otro motivo y entonces se desenfrena muchas veces en otros contextos como son estos días libres. Interesante. Estamos hablando cosas cotidianas para rescatar estos tips psicológicos que son muy prácticos y autoconocernos también, ¿no? Ahora, yendo a la Biblia, Violet, ¿qué motivos tiene el cristiano para celebrar y cómo debiera celebrar? Siempre con equilibrio y mesura. ¿Cómo celebramos? Celebramos siempre desde un espíritu cristiano, desde un espíritu que alabe a Dios. Me imagino las culturas, ¿no es cierto?, en aquella época, en el desierto, alabando a Dios, tal vez con danzas, con júbilos, con instrumentos, con gritos. Y hoy en día también tenemos culturas que celebran de esa manera la espiritualidad. Hay que hacer una diferencia entre la espiritualidad, que es mi desarrollo interno personal con Dios, mi culto personal, mi reencuentro personal, y otra cosa es el culto o la expresión pública, que es la religión. Ir a alabar a Dios en público y hablar de Dios a otras personas, es el acto público. Entonces, ¿cómo podemos lograr el equilibrio? Es siempre buscando la sabiduría de Dios. ¿Cómo debería comportarse un cristiano en las celebraciones? Qué desafío, porque a veces nos olvidamos. Podemos estar en un culto, el cual se transforma en un fin en sí mismo, y olvidamos tal vez el motivo. Estoy pensando en cuando cantamos. Muchas veces solo movemos la boca y, no, y se nos borra un poco el motivo de nuestra celebración, el motivo de nuestra alabanza y adoración. Y es interesante, tú mencionabas allí el pueblo en el desierto. El pueblo muchas veces se olvidó. La Biblia ocupa eso, ¿no? Se olvidó. Descuidó es la palabra tal vez más correcta. Descuidó el motivo de celebración. Y es por eso que cada vez que el Señor enviaba un mensaje a través de Moisés, al pueblo le decía, recuerda todo lo que yo he hecho por ti. En Deuteronomio, los primeros capítulos dice, cuídate de no olvidar que yo hice esto, estaban prontos a entrar a la tierra prometida. Nosotros podemos celebrar sin tener el motivo de celebración claro. Si no lo tenemos claro, vamos a terminar tal vez en un ritual o en un rito, en una ceremonia, en una religión vacía que tiene formas de adoración, pero que como tal vez el pueblo de Dios vamos a murmurar, nos vamos a quejar. ¿Por qué está tan fuerte la música? Uy, mira la hermana cómo está cantando, pero mira la ropa. No combina el rosado con el verde, por un ejemplo. Claramente no combina. Pero nos ponemos a fijar o nos fijamos en otras cosas, en el día de celebración o en el contexto de la celebración porque perdimos el foco. Cuán importante, Violet, es recordar el origen, la raíz de nuestra celebración, que es Dios como persona divina y también sus actos divinos en nuestro favor. Todo conversa con las lecciones anteriores, así que si usted no vio la lección anterior, ahí busque en la red social, ¿no es cierto?, donde está en YouTube, ahí la lección anterior, porque vamos a retomar estas ideas. Fíjate que habíamos conversado que la espiritualidad es una cosa y la religión es otra. Bien, la psicología positiva ha estudiado estos elementos y una no es enemiga de la otra, todo lo contrario. Cuando somos seres espirituales durante toda la semana, podemos tener procesos religiosos mucho más saludables. Y cuando nos congregamos públicamente, hacemos el acto público de alabar a Dios y tenemos una espiritualidad sana, nos enfocamos en los procesos y los ritos que son el fondo de nuestro caminar constante con Dios. No nos fijamos en la combinación de la ropa, no nos fijamos si engordó o adelgazó, no nos fijamos en otros elementos contextuales. Nos preparamos espiritualmente en nuestro corazón, en nuestro sistema límbico, para emocionalmente y cognitivamente alabar a Dios con todo nuestro ser. Y cantamos y alabamos en otra sintonía.
Si usted por alguna u otra razón está haciendo un rito que no corresponde, como lo que mencionábamos anteriormente, nos estamos fijando en el contexto, ahí hay una revisión que hacer. Correcto. Como ir al servicio técnico, revisar el auto, algo anda mal, exactamente. Si usted se está fijando en otros elementos, algo está pasando ahí que no está muy bien. Es como desmenuzar el sermón. Oh, fue largo esto, fue corto, no me gustó la ilustración aquí. Y el mensaje, cuando el trasfondo es el mensaje, tal vez eso tiene que ver dónde está puesto el foco. Fíjate, Violet, que cuando hablábamos en el capítulo anterior de el sábado, nos llevaba a la creación, nos llevaba a la restauración, restaurar vínculos, la preparación y todos los tips que conversábamos. Ahora, el sábado también nos lleva a ver a Cristo, no solo como creador, sino como redentor, aquel que nos libra, nos liberta, aquel que cuando el hombre debía morir, viene y trae sustitutos, corderos, los viste, justifica y les permite, les da la oportunidad, a pesar de la muerte biológica, ahora, por fe en Cristo Jesús, poder vivir eternamente. Entonces, ¿cómo nosotros debemos siempre estar conscientes de Cristo no tan solo como creador, sino como redentor? Muchas veces olvidamos lo que el Señor ha hecho, esta libertad, este rescate que Él ha hecho en nuestra vida, ¿no? Sí, creo que tenemos una memoria muy selectiva. No nos acordamos de cuántas veces Dios nos libró. Me acuerdo muy bien cuando estaba estudiando en Argentina, en la Universidad Adventista del Plata, y me tocaba rendir un examen tan difícil. Y yo le oraba a Dios, Señor, ayúdame en este examen, que era un oral, con los psiquiatras, con los psicólogos que eran expertos, y yo muy nerviosa. Y entonces llamo a mi padre es pastor y en su sabiduría me aconseja, ora a Dios y confía que Él te va a ayudar y también estudia. Listo. Cuando terminé, gracias a Dios, aprobé muy bien con una buena nota, no la que yo quería, pero una buena nota, 80, del 1 al 100. Y entonces llamo a mi padre de felicidad. ¿Y usted agradeció? ¿A qué viene esta historia con lo que tú preguntas? Tiene que ver todo. Porque muchas veces olvidamos lo que Dios hizo en nuestras vidas y no reconocemos y no agradecemos. Y esa gratitud se alimenta y genera procesos psicológicos que son indispensables para el desarrollo espiritual. Cuando nosotros agradecemos y nos reconectamos afectivamente, estamos desarrollando un proceso que se llama compromiso. Estamos agradeciendo y nos comprometemos. En inglés específicamente se llama engagement. Nos envolvemos, nos dedicamos, disfrutamos, el tiempo pasa volando, pero eso se desarrolla en el tiempo. Cuando nosotros nos acordamos de todas las maravillas que Dios hace por nosotros día a día, o que hace con nuestro amigo, con nuestro hermano, con nuestros padres, con nuestros matrimonios, con nuestros hijos, cuando nos acordamos de lo maravilloso que ha sido Dios y fiel con nosotros, nuestra mirada, nuestro enfoque es diferente. ¿Somos mal agradecidos con Dios? Sí. No agradecemos. Ingratos, como hijos ingratos, mal agradecidos. Una pregunta podría ser, ¿qué provoca esto en el corazón de Dios? Ahora, cuando tú mencionas agradecer, agradecidos, no hay mejor contexto que el día sábado. Y de ahí viene la motivación en lo que podemos hacer, las actividades, etcétera, nuestra conducta, todo lo que hagamos en el día sábado, viene también el reconocerlo como redentor y agradecerle por aquello. Y tenemos que luchar, ¿no?, con esto de ser mal agradecido. Yo creo que nadie quiere causar un dolor a su madre, a su padre, a sus hijos, pero lo hacemos. Interesante que sin darnos cuenta tal vez. Sí, hay diferentes actitudes positivas que debemos desarrollar para nuestra salud mental. Y me encanta este concepto, salud mental. En la psicología positiva se plantea ser agradecidos. Te voy a interrumpir. ¡Ay! ¿Cuántos son? 6. 6 tips para ser agradecidos o para tener un bienestar. Bienestar, calidad de vida. Calidad de vida. Y el primero era ser agradecido, y era lo que estábamos hablando. Agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida. El poder tener la capacidad, la sensibilidad de darnos cuenta, como el despertar, el respirar, cosas tan básicas, como también agradecerle por aquellas cosas que Él nos responde, que son milagrosas. ¿Quieres saber cuáles son los 5 tips para ser agradecidos y mejorar nuestra calidad de vida?
Hacemos un alto y ya regresamos. Y ya estamos de regreso, agradeciendo a cada uno de ustedes el estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Y como siempre, saludar a nuestros amigos que representan. No los podemos saludarlos a todos por la cantidad enorme de mensajes que nos llegan semana tras semana. Gracias por estar en contacto, los leemos todos, estamos orando por cada uno de ustedes. Y hemos elegido a aquellos amigos que tal vez están en regiones más alejadas, como desde Chile, ¿no? Tenemos amigos, por ejemplo, en España. Patricio Olivares y Lilian Fioreto, dos amigos que han entrado en contacto con Nuevo Tiempo y que nos sintonizan, nos ven desde España. Lorena Portillo y Nilma Castro también nos ven desde Italia. Así que un cordial y cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Desde Inglaterra tenemos a Gustavo García y recuerdo que en ese capítulo, cuando él entró en contacto, estábamos preguntando acerca de las promesas bíblicas que cada uno tiene en el corazón. Y Gustavo nos dice, por supuesto, pastor, en Isaías 41:10, ese es mi texto, mi promesa favorita. Así que un saludo para Gustavo desde Chile hasta Londres, allá está en Londres. Y en Francia nos ve nuestro amigo Orlando Medina. Un cariñoso saludo también para ti, Orlando. Tenemos entonces España, Italia, Inglaterra, Francia, amigos que en Europa nos están sintonizando. ¿Qué te parece, Violet? Fantástico. Yo quiero aprovechar de mandar un saludo a mis estudiantes Sí, claro. de terapia ocupacional. Les prometí que los iba a saludar. En terapia ocupacional ahí trabajamos con la psicología del trabajo y la psicología social. Así que un gran abrazo ahí a Pía, a Ignacio, que siempre nos divertimos mucho en las clases. Así que un saludo para ellos. Muy bien. Vamos entonces, dejamos planteado, tú decías allí, 6 tips para mejorar nuestra calidad de vida, pero que tienen que ver también en función con Dios, con nuestra dinámica familiar, laboral. Esto es transversal, nos sirve para toda la vida, pero especialmente estábamos enfocados para con Dios. En el contexto de el día sábado, es un día de celebración, pero enfocado en las obras que Cristo, que Dios hace en nuestro favor. Entonces, primer tip, tenemos que ser agradecidos. Y no solamente con lo bueno, también con lo malo. Agradecer, por ejemplo, si no te gusta la lluvia, Joel. A mí me encanta. Ah, bien. A mi esposa no. A la esposa no. No le gusta mojarse. Ok, ¿el frío te gusta? No. Ahí está. Entonces el desafío va a ser agradecer por el frío, agradecer por la lluvia, agradecer por el sol, por el viento. Por los problemas, tal vez. Agradecer por los problemas. Los problemas nos hacen crecer. Nos hacen crecer, pero estamos conectados con esto. Las crisis nos permiten crecer. No le tengan miedos a las crisis y a los conflictos. Nos permiten florecer, brillar. Bien, agradecidos. Yo no traje mi lápiz, pero eso quiero anotar ahí después. Primero, agradecidos. Y el agradecimiento, fíjate, es hacia el pasado. Hay personas que por una u otra razón tienen rasgos depresivos. Depresivos porque a lo mejor tienen mayor sensibilidad, tienen mayor capacidad artística. Lo conversamos tras bambalinas, que a las personas que les gusta el arte tienen mayor sensibilidad y sus emociones están a flor de piel. Entonces, cualquier situación que vivamos en el contexto les afecta el doble. ¿Bien? Entonces, las personas, no solamente los artistas tienen rasgos depresivos, sino por uno u otro motivo. Las personas que tienen estas características, que son fabulosas, de cierta manera, en ciertas dosis, tienden a pensar en el pasado. Y para ellos es sumamente importante aprender esta competencia, agradecer. Segunda competencia, también enfocada en el pasado, aprender a perdonar. Qué difícil. Si tuviera que resumir el perdón desde lo espiritual, ¿cuáles crees tú? Hemos hablado en diferentes lecciones, ¿no? ¿Cuáles crees tú que serían los principales ingredientes del perdón? Yo creo que el perdón viene de un arrepentimiento genuino, un peso, el arrepentimiento, confesar libera, ¿no? Sí. Nos ayuda a alivianar la carga y también la responsabilidad de la restauración, porque no puedo solamente pedirle perdón a Dios. Hay una persona que también se vio afectada y el pedir perdón también involucra restaurar. ¿Qué puedo hacer
para alivianar también tu carga, el daño causado. Y no volver a cometerlo, ¿no? La La transformación. rectificación. Así, la rectificación. Mira qué palabras más hermosas. Fíjate, gratitud, perdón hacia el pasado. 2 elementos indispensables. Anotar ahí y subrayar. El elemento enfocado en el presente se llama fluir. ¿Ok? ¿Y qué significa esto? Significa que yo voy a estar conectado y disfrutando mi momento, ahora, aquí, el presente. Las personas que sufrimos rasgos ansiosos siempre estamos pensando en el futuro, lo que tengo que hacer, lo que tengo que planificar, dónde voy a disfrutar mi feriado largo, las vacaciones que se vienen, ¿no es cierto? Enero, febrero, para los que estamos en las latitudes sures. Bueno, ¿cómo estamos siempre enfocados en cosas posteriores? El desafío es conectarse y disfrutar el ahora. Hablábamos en lecciones anteriores, la planificación nos permite conectarnos ahora. Disfrutar el aquí y el ahora. ¿Ok? Fluir. Y las emociones y los procesos enfocados hacia el futuro son 2. El optimismo, la esperanza y vamos a agregar uno que es espiritual, la fe. ¿Cómo ahora somos capaces de mirar hacia el pasado con procesos positivos, el presente y el futuro? Pensar que el futuro va a ser bueno, va a tener esperanza. Los que somos ansiosos queremos, ¿no es cierto?, que esto todo funcione y que ande bien, pero a veces los ritmos no son los de todas las personas, no son los mismos nuestros. Tenemos que tener esperanza de que las cosas van a resultar bien y confiar en Dios y entregarle todo a Dios porque Él es el mejor planificador, ejecutor, gestionador del universo. Fíjate, pasado, presente y futuro. Y de hecho tú me corriges, patologías, diagnósticos, ciertas afecciones en la salud mental vienen por o exceso de pasado, exceso de futuro, los temas de ansiedad, los temas depresivos, ¿no? Y por una inconsciencia tal vez del presente, de la situación que estoy viviendo. Qué importante entonces estos tips que tienen que ver. Ahora, cuando lo llevamos, por ejemplo, en el plano espiritual, bíblico, pasado, tú mencionabas agradecer y perdonar. Presente, disfrutar, ¿no? Que fluya aquellas ansiedades. Es como el principio bíblico que dice, cada día tiene su propio afán. Perfecto. ¿No? Y prioridad de buscar primero al Señor y todo lo demás que tengo planificado y sé que está en el futuro va a venir a su debido tiempo de forma añadida. Y en el futuro tenemos entonces nuestra relación con la esperanza. Si en el presente algo me está causando dolor, como la muerte de un ser querido, yo le voy a poner un ingrediente en su dosis adecuada, que va a ser esperanza en la resurrección, en la segunda venida. Es decir, en esta receta perfecta tienen que estar los ingredientes con la medida justa, porque si no, incluso las cosas positivas, yo me puedo cargar de exceso de esperanza y voy a estar viviendo un presente un poco aislado de la realidad y anhelando algo que va a ser real, sin duda alguna, pero que voy a descuidar tal vez mis responsabilidades en el hoy. Entonces, ahí vemos qué importante es este equilibrio, estos tips para aplicarlo en nuestra vida espiritual, pero también en nuestra vida diaria, con nuestra familiar, laboral, social, eclesiástica, lo que tú quieras, nos sirven estos procesos. Si usted quiere aprender mucho más, busque el modelo salutogénico, que es un paragüita precioso que habla de la resiliencia, el bienestar, el autocontrol, la inteligencia emocional, y esos son temas que hoy día debemos conversar en nuestros hogares. Así que ahí tiene para entretenerse y en YouTube hay mucho material cristiano para poder profundizar. Y fíjate, aquí solamente como para finalizar a lo mejor este concepto, en Salmo 130, Dios y el perdón. Miren qué maravilloso, encontramos versículos preciosos en la palabra de Dios. Luego más abajo el Salmo 131, esperanza en Dios. Fíjate, lo mismo que nosotros estábamos hablando lo encontramos en la palabra del Señor. Maravilloso. Así es. ¿Sabes, Violet? Volviendo ahí a la historia del pueblo de Israel, encontramos en Deuteronomio capítulo 5, estando próximos a la tierra prometida, a un gran desafío que ellos tenían, dice el capítulo 5, verso 1, «Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos.
Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Qué interesante que los mandamientos en Éxodo 20 vienen con el acuérdate. Acuérdate del día sábado. Ya mencionamos en capítulos anteriores que el pueblo sabía lo que tenía que hacer, no obstante, no lo estaba practicando. Pero aquí dice: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos. Alguien podría decir, qué difícil era el pueblo, ¿no? Qué tercos, bueno, es fácil criticar desde esta tribuna y yo creo que es más difícil haber vivido en aquella época. El pueblo había estado en el monte, yo digo sensorialmente, ellos sintieron la tierra temblar, escucharon, olían cuando hay fuego, ¿no? Se erizaba la piel, me imagino. Todo, ¿no? O sea, fueron impactados. Después Moisés trae esas tablas de la ley. Pero Moisés y Dios, a través de Moisés, encuentran que es necesario volver a reiterarles. O sea, aquí la reiteración es importancia en la Biblia. Y antes de darles la ley, les dice, ustedes tienen que aprenderla y ponerla en práctica. Y uno se pregunta, ¿y no la habían aprendido ya a los pies del monte? Claramente hay un cambio de generación. Sí. Tal vez los que estuvieron a los pies del monte ya habían o estaban muriendo porque esa generación no pudo entrar a la tierra prometida por desobedecer, por rebelarse contra Dios. Y esta es una nueva generación. La pregunta es, ¿cuán importante es transmitir esto? Generación tras generación, que esto esté presente no solamente en el concepto eclesiástico, sino fundamental en la familia. Así es. Qué impactante estos versículos, y cada vez que los leemos pareciera ser que también estamos reflejados nosotros ahí. ¿Cuántas veces nos pasa que no aprendemos las lecciones, tropezamos en las mismas piedras y nos caemos una y otra vez y parece que no aprendemos? Uno de los procesos fundamentales en el aprendizaje tiene que ver con la reflexión. Cuando nosotros reflexionamos, cuando nosotros sufrimos, por eso hablamos que no tenemos que tenerle miedo a las crisis. Cuando nosotros sufrimos, pasamos tribulaciones, aprendemos a fuego, aprendemos con una marca, aprendemos para la eternidad. Cuán importante es también lo que mencionas, cómo las generaciones van conociendo y se va transmitiendo este conocimiento. Y hoy en día no valoramos tanto en nuestras culturas aquellas generaciones como los abuelos, las abuelas, que transmiten valores y principios que son fundamentales. Y estamos adquiriendo valores y principios de la sociedad, del contexto, que probablemente no son los más saludables. Entonces, ¿cómo nosotros integramos estas historias bíblicas que son tan presentes hoy en día en nuestra sociedad, en nuestras familias, y también reflexionamos a ver cómo estamos nosotros? Porque es muy lindo criticar al pueblo porfiado, claro, el pueblo rebelde, pero ¿y nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros para transformar esta historia y que la historia de nuestra familia, de nuestro contexto, de nuestra comunidad sea diferente? Las personas hoy en día buscan identidad, buscan ser parte de... ¿Cómo el sábado nos da esa identidad? Aquí la habían perdido porque es necesario volver a repetir, dice el texto, tienen que aprender, tienen que guardar. ¿De qué forma nosotros o el sábado nos permite identificarnos y saber quién soy, quiénes somos como familia, quiénes somos como iglesia y quién es Dios en nuestra vida? Es que la identidad se forma, la identidad organizacional, ¿no? La identidad que tiene que ver con identificarme con una cultura o identificarme con una religión, identificarme con un grupo. Se forma desde que yo me siento representado, desde que yo tengo voz, desde que yo puedo participar, mi voz es escuchada, mis necesidades son suplidas. Esa es la pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros para que los niños, los jóvenes, las mujeres, los hombres, los abuelitos, las abuelitas se sientan representados en
los textos, en los sermones, en las decisiones, en las En el comisiones, a funcionamiento. todo Ujú. nivel. El gran desafío que nos queda como iglesia es cómo trabajamos toda esta diversidad, ¿no es cierto? Porque también tienes que separar elementos tal vez de inmigración, personas nuevas que vienen de otros países Ujú. a nuestro país. ¿Cómo hacemos para integrarlos a todos, por ejemplo, en el culto del día sábado? ¿Cómo hacemos para integrarlos a todos en un grupo pequeño? La identidad que tú preguntas es un trabajo fundamental para el compromiso y la permanencia de las personas en una congregación. Si no existe identidad, si no existe participación, socialización, movimiento activo, el descanso activo que hablábamos anteriormente en otras lecciones, la gente no va a quedar, Ujú. la gente se va a ir, porque no estamos siendo capaces de cobijar, de, de poder atender las necesidades de las personas. Y Cristo, cuando vino a la tierra, lo vemos en el Nuevo Testamento, atendía las necesidades de las personas. Correcto, método de Cristo. Así es. El sábado entonces es la oportunidad para celebrar, para reconocer lo que Cristo es para nosotros, nos da identidad, nos da compromiso y ese compromiso se traduce en el cumplimiento de la misión, en testificar. Vamos a continuar entonces en nuestro próximo bloque. Usted no se separe, pues ya regresamos. Hola, ¿qué tal? El Señor siempre tiene los mejores designios pensados para nosotros los seres humanos. A veces pasamos por esos buenos deseos, pero también aparecen pruebas difíciles en la vida. ¿Qué es lo que Dios desea tanto en los buenos como en los malos momentos que vivimos? Solicita hoy la guía de estudio Verdades para el tiempo del fin. Aquí podrás encontrar estas y muchas más respuestas. Dios tiene preparadas tremendas revelaciones para estos tiempos. Solicita este estudio a los números que aparecen en pantalla o también envía un mensaje a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y lo recibirás de forma totalmente gratuita. Que Dios te bendiga. Y ya estamos de regreso en nuestro último bloque donde vamos a desarrollar estas últimas ideas ya del día sábado. Por supuesto, recordarles, así como usted acaba de ver, la promoción de los lindos materiales que Escuela Bíblica tiene preparado para cada uno de ustedes. Solicítelo. Lo puede estudiar desde su casa, junto con su Biblia, o también solicitar ayuda. Tenemos voluntarios. Siempre la red Nuevo Tiempo tiene personas que son voluntarias, que son instructores, profesores, para ayudarle a aprender más de la palabra de Dios. A través de clases bíblicas también, o si usted se acerca a una iglesia adventista o busca una transmisión de una iglesia adventista, por lo general los sábados en la mañana, usted va a encontrar allí un programa con amigos que estamos compartiendo estas temáticas propias de lecciones de la Biblia en cualquier iglesia alrededor de todo el mundo, ¿no? Violet, cuando vamos a Juan capítulo 5, el verso 7 en adelante, dice que el enfermo le responde a Jesús: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Enfatiza ahí el Evangelio de Juan que era sábado aquel día. Pero la historia no termina allí. Ese era el final feliz, ese era el punto final de este episodio. Pero entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Dónde estaban los ojos de aquellos judíos que en vez de ver lo obvio, se fijaron en esos detalles? ¿Qué decir, Violet, con
el propósito del día sábado? Hemos conversado de varios propósitos, Ujú. el desarrollo de competencias y habilidades para el cielo, reencontrarnos, meditar, fortalecernos para aguantar toda la Ujú. semana con nuestros trabajos en casa o en nuestras instituciones, organizaciones o en los emprendimientos también. Creería que el enfoque que está dando el texto al sábado es que nos enfoquemos en lo importante, lo trascendental, en la sanación, en el descanso en Jesús. Y dejemos de mirar, así como, ¿no es cierto? La gente del texto, ¿no? Dejar de mirar el contexto, mirar el pecado, el detalle, el punto negro de la hoja blanca y enfocarnos en lo importante, que es Cristo Jesús. Hay un versículo que ahora no sé si lo voy a encontrar, pero que habla de esto en Mateo, creería que es 5, sí, aquí está, lo encontré. Mateo 5, no, perdón, 6, versículo 33, y creo que nos ayuda mucho a complementar lo que estamos diciendo. Dice, más buscad qué cosa, primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que no os acongojéis, no te pongas triste, no te preocupes por el día de mañana. Y hablábamos anteriormente, ¿no es cierto?, la esperanza y el optimismo, que el día de mañana traerá su propia fatiga, basta el día su afán. Cuán importante es ahora cuando nos congregamos, hacemos nuestros ritos, alabamos a Dios, enfocarnos en lo más importante que es buscar a Dios en primer lugar. Muchas de las cosas que hizo Jesús fue por amor, por misericordia y también para darnos ejemplo. Aquí vemos dos puntos de vista, uno el de Jesús y otro el de los judíos que rodeaban a Jesús, que se basaban en leyes, que se basaban no digo que las leyes son malas, pero ya hablamos que son leyes ceremoniales, son leyes eh, orales que había en ese momento. Inflexibles. Y sabes que aquí el Señor nos está dando la clave que el sábado, el propósito es para servir a otros, no para poner una carga en otros. El Señor no está autorizando aquí la transgresión al sábado, sino que está diciendo que Él le dice a una persona, a un paralítico, toma tu camilla y anda. Pero para la ley judaica de aquella época, cargar una camilla era un trabajo. Entonces, Es un esfuerzo. claro, era algo condenado. Y resulta que están estos dos puntos de vista. O sea, lo más obvio, lo más lógico era ver a aquella persona que se caracterizaba por ser paralítico, por estar en ese estanque aguardando, y resulta que en vez de alegrarse Qué critican a Jesús En vez de celebrar, en vez ¿no? de Qué celebrar. bueno que estás sano, que pudiste caminar, qué precioso evento. Se Se estaban enfocan en preocupando el de la forma. Podemos caer en el mismo error en relación al día sábado, en que estamos más preocupados en qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Cuando perdemos el foco, ellos estaban mirando, yo me imagino, ¿no? A mí me encanta mucho el tema audiovisual, ¿no? Es como que la cámara estaba enfocada en la mano y la camilla. Mm. ¿Quién da lo mismo? ¿Quién fue objeto del milagro? A ellos les dio lo mismo. ¿Quién hizo el milagro? Tampoco lo reconocieron como el Mesías, como el Dios Todopoderoso. Ellos se preocuparon de un pequeño detalle e hicieron de eso tal vez, se exaltaron, se amargaron, y era un día sábado. Muchas veces los amargados también somos nosotros, ¿no? Que nos quejamos, que hablamos mal de otras personas, cosa que es muy feo y que a veces lo cometemos. Entonces, el ejercicio sería cómo nos damos cuenta que estas lecciones que estamos estudiando nos permitan mirarnos al espejo y decir, esto está mal, no Ujú. debo hacerlo, tengo que cambiarlo. Porque al final, cuando hablamos mal, criticamos, nos enfocamos en otro proceso que no es el de sanación, lo positivo, lo alegre, el milagro, nos enfocamos en lo negativo, quién la arregla, el detalle, al final, ¿quién se ve perjudicado? Nosotros, o sea, nos quedamos con un sabor amargo. Fíjate que cuando agradecemos, y retomando la idea anterior, sonreímos, cambia nuestra actitud. Cuando hablamos mal de alguien, ya fruncimos el Claro. ceño, hasta parece que nuestro corazón se pone duro y no disfrutamos la vida de otra manera. Y si es que nos reímos, es en el contexto de burla.
sarcasmo. de sarcasmo, ¿no? De una falsa alegría, falsa risa. Violet, si bien nosotros hoy en día no tenemos esas más de 600 leyes anexas a la ley de Dios, creadas por el hombre, pero tal vez tenemos paradigmas. Ujú. ¿Cómo lidiar con los paradigmas que son estereotipos de cómo guardar el sábado, pero que en el fondo tal vez se transforman en una carga y no nos permiten disfrutar? No estoy hablando que derribemos paradigma para transgredir el sábado. Ujú. Hemos conversado mucho qué se debe hacer, qué actitud debemos tener, pero qué hacer con ciertos paradigmas, y tú y yo somos de tal vez varios años, desde niño y de ahí para atrás, quién sabe cuántas generaciones adventistas, y fuimos criados tal vez con ciertos paradigmas Sí, que cuesta, esos son paradigmas de un muro, sí. que nadie sabe por qué está ahí, quién lo levantó, Ujú. y de repente nos enfrentamos y decimos, bueno, ¿y tú por qué haces esto? Ujú. No sé. Pero ¿y cuál es el propósito? No sé. Tal vez nos volvemos que guardar el sábado es por tradición, guardando ciertos paradigmas, siendo que aquí el Señor es un claro ejemplo de que Él vino a romper aquellos paradigmas que la misma religión judía había levantado. Sí. Em, ¿Podemos pecar de uf, irreverentes, de algo así? ¿O cómo enfrentar este mismo principio en nuestra vida práctica? creo que ese desafío lo tienen más bien los teólogos, de enseñarnos por qué hacemos lo que hacemos. Y aquellos paradigmas que son más bien reglas sin sentido, no se me ocurre ningún ejemplo ahora, tú me puedes ayudar tal vez, miremoslo, miremos a ver si esto realmente es una carga, es un exceso de peso que no nos permite acercarnos a Dios. Fíjate que Jesús fue polémico para el contexto. Aquí vemos que fueron los judíos, no solamente los fariseos, que uno diría, lo escriben los fariseos, ya no nos sorprende, pero el texto decía los judíos, llamó la atención este actuar. Y no solamente esto, muchas acciones de Jesús en día sábado. ¿Te acuerdas cuando los discípulos van y a la orilla del camino toman gavillas, toman grano para Sí, poder alimentarse? alimentarse. Es criticado también. Entonces aquí vemos que es el propósito de la acción. Sí. ¿Es para mi autosatisfacción? ¿Es para mi propia comodidad? ¿O aquí está en función de otra persona, de poder ayudar al prójimo? De pronto alguien dice, mi amor, sabes que hoy yo no voy a ir al culto. Pero ¿cómo no vas a ir al culto? Pasa, Lo pasa. que pasa es que justo mi vecino, que no es cristiano, me pidió ayuda porque quedó botado en la carretera y no tiene quien pueda traerlo o ayudarle a remolcar el vehículo hasta el taller. Oye, pero que llame una grúa. O tú pídele a una grúa y tú le pagas la grúa. Pero fíjate que ahí está el tema, ¿no? De cuando te ven allí. Puede que no te alcanzaste a sacar la ropa de iglesia. Sí, Uy, vecino, disculpe que no quise molestar. No te preocupes, no te preocupes, que yo estoy aquí para ti. es el testimonio. Esa es un mejor predicación que tal vez esa misma persona pudo haber escuchado en la iglesia. Ahora está predicando, ¿no? Ahora es distinto cuando uno dice, ¿saben qué, familia? Este sábado no vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a pasear. Cuidado, porque hay alguien que dice, no, vamos a estar en contacto con la naturaleza. Cuidado, porque la naturaleza, claro que es una forma también de vivir el día sábado, pero después de haber tenido un encuentro, Pablo dice en hebreo, no dejando de congregarnos. Entonces, nos podemos congregar, claro, y también podemos disfrutar de la naturaleza para complementar lo primero. O Entonces, nos congregamos en la naturaleza. Mira qué maravilla. también, Hacer un culto al parque. así es. Precioso. Pero fíjate que son temas tan delicados, Sí. pero que cuando son delicados, son controversiales, son polémicos cuando nos preocupamos de la forma. Sí, Pero el Señor nos invita a preocuparnos del propósito. del fondo. Exacto, cuando ayudamos al prójimo, cuando servimos a los demás, Jesús dice, ¿no? Que Él vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. El sábado no termina después del culto, el culto central, ¿no? El sermón, la congregación. El culto no termina allí, o el sábado no termina en el culto. Ujú. Y después tenemos el privilegio y la oportunidad de desarrollar todas estas habilidades, todos estos dones, talentos que hemos estado conversando, y como consecuencia vamos a tener mejor salud. Sí. Aquí me quedé pensando en todo lo que tú mencionas. Qué interesante estos paradigmas, ¿no? Cómo se conversan también en la casa. Son temas controversiales que probablemente los adolescentes, los jóvenes, hoy en día
ponen estos temas en la conversación y a veces los padres no saben cómo responder y aquí encontramos buenos lineamientos. ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, estoy viendo el capítulo 6 de Mateo, del ayuno, de los tesoros en el cielo, cómo debemos orar. Fíjense, mis queridos hermanos, encontramos maravillas de textos que nos ayudan a orientar estas conversaciones que son polémicas. Sí. Y por qué no decir la regla de oro. Es un temazo. Así es. Y estas instancias se dan en el día sábado, ¿no? Sí. ¿Por qué no escuchar la opinión de los hijos cuando son adolescentes? Y uno presentar la postura bíblica y producir esos debates, que seamos nosotros que orientemos a nuestros hijos en ese camino y que no sea la sociedad, Bien. que no sea tal vez sus propios amigos, la tendencia cultural, el pensamiento filosófico, sino que sea la palabra de Dios en un contexto hermoso, lindo. Tal vez alguien dice, sí, pero yo vivo en una ciudad, todo es pavimento, todo cemento. Seguro que hasta en la azotea de un edificio se puede buscar un lugar hermoso. Lo importante no es dónde, sino es el contexto que se da y lo que el día sábado nos permite disfrutar Corremos como los familia. muebles, colocamos una frazada en el suelo, una sábana y nos sentamos como indios a disfrutar, a conversar. Lo que más le gusta a los niños pequeños es armar una carpa ahí mismo en el living y acampar dentro de la misma casa. Bueno, ideas que reflejan el propósito y el gozo que debemos sentir en este día de celebración, día de gozo, día de gratitud. Y ha llegado la hora ya de finalizar, se nos ha ido volando el tiempo, pero siempre, Violet, terminamos con una invitación para nuestros amigos, pero también en este tema tan particular que hemos tocado, a nuestros hermanos, a nuestros amigos de la iglesia, para cumplir un propósito también, para dar a conocer que el día sábado tiene que ser atractivo incluso para aquellos que no son adventistas, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra familia. El llamado y el mensaje y la meta de esta semana va a ser en reflexionar en cómo nosotros podemos aprender a disfrutar el sábado, a disfrutar de la palabra de Dios, a disfrutar con la familia, a reencontrarnos con nuestra iglesia, pero también tener espacios para poder conversar aquellos temas que nos edifican. Les invito a orar. Padre Celestial, te agradecemos porque en tu palabra encontramos sabios consejos para la eternidad, pero también necesitamos que en esta semana que vamos a comenzar, tú estés con nosotros, nos des sabiduría, que tu Espíritu Santo pueda iluminar a cada uno de mis amigos, de mis amigas que nos están viendo, a cada familia para poder aprender a disfrutar el sábado y que el propósito de este día santo sea encontrarnos contigo, buscarte en primer lugar. Señor, ayúdanos a que este caminar sea constante y aunque a veces podamos flaquear, tú estás con nosotros y nos levantas y nos recuerdas que debemos atesorar habilidades, emociones y procesos para el cielo. Bendícenos, acompáñanos en tu dulce nombre. Amén. Amén. Muchas gracias, Violet. Y ya nos queda poquito de la temporada y nos vemos en el próximo capítulo. Así es. Muchas gracias. Para una condición permanente, el médico receta o da una receta también permanente. El día sábado es la fórmula, es la receta que Dios nos ha dejado para disfrutar y para contrarrestar los efectos del pecado. En el próximo capítulo, que usted no se puede perder, vamos a continuar para poder ver cómo esta receta nos ayuda no solo en el presente, sino también para un futuro. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.